vamos a... Ay, no, espérame un poquitito. A comenzar. Hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo 5, ¿ya? Lo que es el capítulo 5 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y la clase lleva por título Sed imitadores de Dios. Ya es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Cuando vimos la semana pasada, se recuerdan que estuvimos viendo el capítulo 4, que el capítulo 4 nos hablaba y nos decía que el capítulo 4 nos mostraba cómo era digno, cómo teníamos que andar dignamente conforme a nuestra vocación y también cómo era la vida del cristiano, la vida del creyente. Entonces recuerden que lo más importante que podemos rescatar del capítulo 4 del libro de Efesios, la clase pasada, es que teníamos que ser sinceros con amor, hablar con la verdad. ¿Pero qué significaba hablar con la verdad? Hablar con la verdad significa que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos, más allá de hablarlo con las palabras, si no, somos esto, somos los otros, nosotros lo que tenemos que hacer es dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, ¿ya? Tenemos que dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces, así como llegamos al capítulo 5, ya estamos a la última parte, las dos últimas clases, esta y la subsiguiente, para terminar el libro de Efesios, en donde vamos a ver cómo Pablo nos enseña a cómo ser verdaderos imitadores de Dios, a cómo poder reflejar al mundo esta condición de que ya somos una nueva criatura, como nos viene diciendo desde el capítulo 1. Entonces vamos a ver 4 aspectos el día de hoy. En primer lugar, vamos a analizar, cuáles son las obras, cuáles son las obras de las tinieblas, ¿ya? ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5, del versículo 3 al 7, ¿ya? Del 5 del 3 al 7. Después vamos a ver cómo debemos andar los que somos hijos de luz, ¿ya? Que eso lo vamos a encontrar en el mismo capítulo 5, del 8 al 14, ¿ya? Del 8 al 14. Y por último, vamos a ver cómo, siendo hijos de luz, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Llenos del Espíritu Santo, eso lo encontramos en el 5, del 15 al 21. Y por último, vamos a ver cómo esta llenura espiritual también se tiene que ver manifestada a través de nuestras relaciones, con quienes nos relacionamos, nuestra interrelación con las demás personas también tiene que reflejar lo que es la llenura espiritual en nuestras vidas, ¿ya? Como decía, en el pasaje anterior, en el capítulo 4, Pablo exhorta a los santos, exhorta a los de la iglesia de Éfeso que estuvieran acompañados, dice que no estuvieran solos, porque éramos parte de una comunidad, ¿ya? En que teníamos que ser, y nos introduce la idea, nos introduce el concepto de que tenemos que ser renovados, tenemos que ser renovados en el espíritu de su mente de Dios para ser imitadores de Dios. Ya, imitar no significa crear algo inexistente, sino que imitar significa seguir los pasos. Nosotros como humanos actuamos por imitación, ¿cierto? Casi siempre el papá que es policía, los hijos tienen que ver algo con la policía porque hay como un cierto grado de imitación, un cierto grado de afinidades. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que imitar al Señor, pero imitarlo a través de ¿qué? Imitarlo a través de sus atributos. Dame un minutito que hay una que no puede entrar. Imitarlo a través de sus atributos, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros podamos darnos cuenta y que podamos ver importante que podamos entender cuáles son esos atributos y lo más importante es cómo poder llevar esos atributos a la vida práctica, a la vida diaria. Y de eso se trata el capítulo 5 del libro de Efesios, cómo poder imitar a Dios en nuestra vida personal. Recordemos que desde el capítulo 4, 5 y 6, Efesios se transforma en una apuesta por práctica
de lo que de lo que Pablo nos enseña de manera teológica en los capítulos 1, 2 y 3. Es como que el 1, 2 y 3 es una carta de Efesios teológica, pero 4, 5, 6 es una carta de Pablo, nos da como la receta cómo poder aplicar este concepto teológico que nos habló en los 3 primeros capítulos. ¿Ya? El 4, en el versículo 4, nos muestra lo que es la nueva vida en Cristo y cómo debemos ser verdaderos creyentes. Tiene que ver, el andar en el amor, tiene que ver con un problema común presente en la sociedad, presente en la ciudad de Éfeso. ¿Cuál era esa? Era la inmoralidad sexual. Recordemos que en Éfeso se encontraba el templo de Diana, el templo de Artemisa. Hoy muchos catalogan lo que es la Mujer Maravilla como la Artemisa, la Diana del siglo XXI. Pero había mucha prostitución, había un sacerdocio bastante corrompido en lo que eran las ofrendas sexuales. Recordemos que Diana era la diosa de la fertilidad y de la fecundidad. Recordemos que en el contexto, como lo vimos en la primera clase del libro de Efeso, ella era una cazadora y que ella era un poco la que tenía el control de que un lugar fuera fructífero o que hubiera un lugar de fertilidad. Por eso que también estaba muy asociada a lo que eran los ritos sexuales, los ritos de prostitución. Entonces, cuando Pablo habla de andar en amor, nos habla para diferenciarnos les habla a los efesios para que se diferencien, marquen una diferencia con respecto a la religión que predominaba en Éfeso, ¿ya? Es importante que entendamos cuáles son las obras de las tinieblas y cuáles son las obras que Dios nos ha llamado para que nosotros podamos andar en luz. Como bien decimos, las obras de las tinieblas, que son del versículo 5, del 1 al 7, nos vamos a encontrar, cambia completamente de tema. Nos viene hablando del amor, nos viene hablando de que seamos imitadores de Dios, pero ya en el versículo 3 cambia completamente hablando, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, de un nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo cambia automáticamente el tema de ser imitadores de Dios, andar en amor, a no contaminarse o a cuidarnos de la inmoralidad sexual. Y esto, como decías, porque tiene la raíz en la cultura de Éfeso. Los ritos religiosos del Medio Oriente, entre ellos los cananeos, los de los filisteos, los del pueblo, los babilónicos, los fenicios, estaban muy acompañados de lo que era la prostitución en cada práctica, y esta práctica era una práctica persistente hasta en los tiempos romanos y los tiempos de Grecia en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, toda esta influencia greco-romana, esta influencia hedonista, esta influencia tan promiscua era la que proliferaba en la ciudad de Éfeso, una ciudad de mucha corrupción, moral. En Efesios capítulo 5, versículo 6, Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ya? Existe una razón más fundamental por la cual los cristianos de Éfeso se tenían que cuidar, sino que eran las doctrinas, una doctrina heregética que era el gnosticismo. Yo me decía, ¿qué es lo que es el gnosticismo, Pastor Gustavo? ¿Qué idioma me está hablando? El gnosticismo era una mezcla sincretista. ¿Qué significa mezcla sincretista? Que era mezcla de diversas religiones, mezclaba distintos aspectos de distintas corrientes teológicas y distintas religiones. Muchas en las creencias orientales, en las filosofías griegas y también en las doctrinas cristianas. Ellos trataban de establecer un movimiento religioso esotérico, como bien esotérico bastante bastante etéreo, ¿ya? Para los gnósticos, el universo material era malo. Todo lo que podemos palpar era malo, era corrompible y era pecaminoso. Mientras que el mundo inmaterial, mientras que el mundo espiritual era el mundo bueno y la salvación se obtenía por un conocimiento especial, o sea, por adquirir conocimientos diferentes, se nos era revelado por un ser supremo y no se transmitía por la enseñanza o por las experiencias. Para los gnósticos,
Lo material nada valía y solamente lo espiritual era lo importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que apareció? Esta doctrina bastante defectuosa y bastante malévola dio lugar más bien a un ascetismo radical o al hedonismo. ¿Qué es lo que significaba? Una búsqueda personal, una búsqueda interior, una búsqueda en la cual nosotros podamos por nuestros propios medios poder salir adelante, porque lo espiritual es lo que prevalece. Es algo que hoy día se está escuchando mucho en lo que es sobre todo el tema de la nueva era, el tema de la yoga, el tema de la meditación trascendental, de buscar esos aspectos que nos permitan tener un nivel superior al terrenal. Entonces, cuando Pablo habla, se refiere a este tipo de teorías vanas, se refiere a este tipo de palabras vanas, se refiere a este tipo de doctrinas vanas con respecto que estaban provocando que los cristianos que ya llevaban 30 años como iglesia en Éfeso empezaran a tener cuestionamientos a los fundamentos principales del evangelio. Entonces, por eso es que Pablo los muestra como los que hablan, como los que obran en tinieblas, ¿ya? En Efesios capítulo 4, cuando nos habla de las palabras vanas, nos dicen, vamos a repetir, el Efesios 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni deseada, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias, ¿ya? A menudo la inmundicia y la fornicación aparecen juntos. En la Biblia hay un montón de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento en la cual tanto la fornicación como la inmundicia aparecen juntos, bien digo. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:3, no lo voy a citar, si quieren tomar nota, lo dicto. Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 4:3, Gálatas 5:9, Gálatas 5:9, Segunda de Corintios 12:21, Segunda de Corintios 12:21 y Colosenses 3:5, ¿ya? Vuelvo a repetir, Primera de Tesalonicenses 4:3, Gálatas 5:19, Segunda de Corintios 12:21 y Colosenses 3:5. Pero detrás de la inmundicia y de la fornicación aparece lo que es la codicia, ¿ya? La codicia. ¿Qué es lo que es la codicia? Ahí está en el griego, que es el deseo incontrolado de querer tener más o buscar tener más de lo que nos corresponde. La codicia, en este punto, en el libro de Éfeso, tiene una connotación sexual y está muy relacionado con la inmoralidad y la idolatría, motivo por el cual Pablo nos insta y nos llama la atención a que ni siquiera lo nombremos entre nosotros. O sea, que está factores que movían o que despertarían la codicia, ni siquiera sería bueno que lo nombrásemos entre los creyentes, ¿ya? En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿ya? Esto es Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y también en Filipenses 3:19. Filipenses 3:19 dice, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los idólatras permiten ser dominados por la codicia. Se encuentran en una posición bastante contraria a Cristo y al reino de Dios, porque ellos están buscando un apetito personal. Los que son dominados por las pasiones sexuales no reciben el dominio de Cristo. Por tanto, Pablo manda a los de Efesios a no ser participantes, ¿ya? Manda a no ser participantes. Por eso es que en Efesios capítulo 5, versículo 7, Pablo lo dice claramente, no seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo?
Pablo nos está diciendo que no tenemos que hacer las mismas acciones o los mismos deseos carnales o la misma búsqueda de satisfacción personal que los incrédulos, sino que no tenemos que ser partícipes con ellos, aunque sí nos advierte, o sea, no tenemos que ser partícipes con ellos, pero eso no es una causa por la cual nosotros no podamos predicar el evangelio, ¿ya? No es que no es que Pablo prohíba tener contacto con los incrédulos. Lo que Pablo nos está diciendo, nos está advirtiendo, es a no formar parte de su estilo de vida, de su forma de vivir. Para guiar un incrédulo al Señor, tenemos que volvernos su amigo, pero de ninguna manera tenemos que imitar sus comportamientos, porque ¿a quién tenemos que imitar nosotros? Nosotros tenemos que imitar a Dios. Los creyentes de Éfeso tenían que lidiar con la idolatría a Artemisa. Y también está esta teología gnóstica que buscaba como todo lo espiritual y lo inmaterial, pero también tenían un conflicto súper importante que era el dinero. Recordemos que el Hechos 19 nos cuenta del gran comercio que se llevaba adelante en Éfeso producto de la adoración a la diosa Diana. Y el dios del dinero es el dios Mamón, ¿ya? Por eso es que se habla del mamonismo. ¿Qué es lo que significa el mamonismo? El mamonismo significa el deseo incontrolable de poder adquirir bienes materiales y poder adquirir riqueza. Por lo tanto, el mamonismo, el rey Mamón, también era muy adorado en Éfeso, ya que era una ciudad de mucha riqueza, de mucho comercio. La gente también, al tener mayor poder adquisitivo, la gente al tener mayores recursos, también ellos se sentían mucho más seguros, se sentían mucho más estables y mucho más protegidos económicamente hablando. Hay dos características que definen hoy, en estos tiempos, a los hombres modernos. Hay dos características que podemos describir al hombre en la actualidad. Y una es que el hombre actual siempre tiene falta de tiempo. Hoy nuestra sociedad nos tiene en una vorágine que no tenemos tiempo para nada, y nosotros incluso también como ministros, como pastores, también nos hace falta tiempo, ¿cierto? Todos decimos, ojalá el día tuviera 26 horas, pero si el día tuviera 26 horas, lo más probable es que nuestra frase se transformaría, ojalá el día tuviera 30 horas. ¿Por qué? Porque la actualidad, hoy en día el hombre está viviendo en una sociedad que lo está llevando a tener falta de tiempo constantemente. ¿Y cuál es la segunda característica que podemos darnos cuenta en el hombre actual? Es que el hombre actual está viviendo un ambiente de soledad. Hoy todo es demasiado individualista. Escuchábamos con la pastora Ángela un reportaje que decía que en Corea el 40% entre departamentos, entre casas, todas las viviendas de todo Corea, en Corea son aproximadamente 48 millones de habitantes, pero el 40% del total de las viviendas que hay en el territorio coreano están habitados o vive solamente una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez el hombre está viviendo una vida más solitaria. Hoy también por las redes sociales, la gente está más conectada por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por lo que sea, pero cuando es un contacto face to face, cuando es un contacto cara a cara, la gente se vuelve mucho más introvertida. Hay gente que por WhatsApp habla como si fuera la persona más extrovertida, de mayor personalidad, y comenta en las redes sociales, y encuentra un espacio en donde poder expresarse, pero cuando nos encontramos en persona con esa persona, cuando nos encontramos cara a cara, ni siquiera puede decir un saludo porque su personalidad se ha visto muy menoscabada, producto de esta característica que está teniendo el hombre actual, que es un ambiente de soledad. ¿Y esto qué es lo que provoca? Tanto la falta de tiempo como la soledad está desarrollando en los hombres una personalidad de envidia, una personalidad de querer ser más que el otro, una personalidad de tener la envidia como un factor muy importante, como un factor muy preponderante en la personalidad del mundo actual.
¿Y qué es lo que provoca todo esto? Estamos viendo hoy en día que el hombre está viviendo en un clima de temor, pero un clima de temor que muchas veces está fundamentado en sus propios conceptos, en sus propios paradigmas y en sus propios preceptos. Envidiamos lo que vemos en el televisor y tememos que nosotros o que nuestro hijo o que nuestra familia no pueda alcanzar los estándares que el mundo está imponiéndonos o que el mundo está tratando de mostrarnos. Y esto es porque este temor es causado por el afán del dinero, por las posesiones materiales y por todo lo que podemos alcanzar con el dinero. Pero si tenemos dinero y no tenemos tiempo, ¿de qué nos sirve? Pero si tenemos dinero y no tenemos con quién compartirnos, ¿de qué nos sirve? Entonces, cuando nos damos cuenta, nos encerramos en un círculo vicioso que el diablo quiere mostrar para que no podamos ver la luz y nos enfoquemos en las tinieblas. Recordemos que en Primera de Timoteo, el capítulo 6, no me acuerdo el versículo, Pablo le dice a Timoteo, al pastor de la iglesia de Éfeso, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nosotros como pastores es súper importante el que nos despojemos del amor al dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces el amor al dinero, no muchas veces, el 100% de la vez, el amor al dinero va a provocar que nuestros ministerios se vean corrompidos, se vean destruidos y se vean contaminados, ¿ya? El dinero es el medio más poderoso desde el punto de vista terrenal para poder conseguir las cosas. El amor al dinero significa codiciar lo que Dios no me permite. El amor al dinero significa querer alcanzar algo que por algún motivo y por la voluntad de Dios, Dios no me lo ha entregado. Yo siempre doy este ejemplo. Muchos jóvenes me dicen, pastor, ayúdeme a orar por una esposa. ¿Y cómo quiere la esposa? Y como la Barbie. Pues la Barbie es la muñeca más deforme y la mujer, bueno, hoy día es el Día de las Mujeres, a todas las mujeres un feliz día. Yo les mandé mi saludo por internet a todas las mujeres soñadoras. Pero la Barbie es la mujer más inútil que, no es la muñeca más inútil que existe. ¿Por qué no hace nada? Tiene un jueguito que hicieron un estudio anatómico de la Barbie, unos kinesiólogos, y según la anatomía de la Barbie es para que ella estuviera conectada a un respirador artificial porque el cuello no le permitiría hacer que su oxígeno pase o que su comida pase. ¿Pero a qué voy esto? ¿A qué voy con esto? Es que muchas veces por el amor al dinero, por el amor a los bienes materiales, comenzamos a codiciar cosas que no están en la voluntad de Dios y que no son necesariamente una bendición, sino que se transforman en un motivo de alejarnos de Dios. Esto es súper importante que entendamos algo. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos permite pasar y todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que ir bajo un parámetro muy importante que es esto. A mí me acerca, me va a acercar o me va a alejar de la voluntad de Dios. Ay, pastor, yo quiero una casa en la playa. El Señor le da la casa en la playa y el domingo se va a la playa y deja de congregarse y al dejar de congregarse se enfría y comienza a hacer cosas que no le son de crecimiento espiritual. Entonces es importante que entendamos cuáles son las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas lo que va a buscar poner a otra persona, otro deseo, otro bien, otro anhelo en el lugar de Dios. Muchos son engañados y se apartan de la fe y se afanan en las cosas de este mundo. Pablo lo aclara diciéndolo en Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5. ¿Ya? Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5 dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidor, impetuoso, infatuado, amores de los deleites más que de Dios. Esto es súper importante porque Pablo lo resume en esta oración. Amadores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? A todos estos tú los tienes que evitar, que es algo que lo que estuvimos viendo en el Timoteo, Efesios 5:7,
pues no seáis partícipes con ellos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, que era el pastor de Efesios, y a los hermanos de Efesios, esos hombres amadores de los deleites implacables, sin afecto natural, a todos esos no trata de evitarlos, trata de no contaminarte con ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que significa peligroso? Como dice, vendrán tiempos peligrosos, tiempos que significan problemas y que significan inseguridad debido a la violencia. Estos son causados por los hombres amadores de sí mismos, que no temen a Dios, ¿ya? Pero estas son las obras de las tinieblas. Estos son los hombres que viven en tinieblas. Pablo lo describe de esta manera a los que están viviendo conforme que están viviendo conforme a los conceptos de este mundo, codiciosos, buscando los deleites sexuales, buscando superioridad. Esto nos va a provocar un clima de temor, un clima de angustia, pero Pablo, por medio del capítulo 5, nos dice, ustedes no tienen que estar en las obras de las tinieblas, sino que ustedes tienen que ser hijos de luz, ¿ya? Hijos de luz. Eso lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8, que es el segundo tema de la clase de hoy, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué le dice Pablo? Porque ustedes eran igual que el otro. A todos esos que yo les digo, ustedes evítenlo, no se junten con ellos, ustedes eran igualitos. Pero ojo, pero porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, ustedes estaban en tinieblas, en deleites, en los placeres de esta vida, pero ustedes ahora, el Señor los ha traído a su luz admirable y ahora caminan en luz. Entonces, como ahora son luz en el Señor, también tienen que caminar como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois la luz en el Señor. Entonces, Pablo, ¿cómo nos muestra de manera más directa ser imitadores de Dios y andar en amor, como lo dice el versículo 1 y 2 del capítulo 5, lo podemos ver a través del versículo 8. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Yo voy a apagar mi lamparita y me queda bastante más oscuro, pero si uno prende la luz, ustedes me pueden mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay luz, la luz prevalece en las tinieblas. Jesús lo dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandecen, más las tinieblas no las comprendieron. O sea, no puede existir la luz y las tinieblas en el mismo ambiente. O están en tinieblas o están en luz, ¿ya? Y la luz, cuando nos habla de luz, nos va a mostrar en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando habla de luz, habla de salvación, habla de redención, habla de rescate. ¿Ya? Isaías capítulo 9, versículo 2, Isaías capítulo 9, versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué viene a decir Isaías? Isaías viene a decirnos que en la tiniebla estaban en la tierra donde había sombra de muerte, pero como la luz resplandece sobre ellos, ellos ahora tienen salvación y pueden tener vida. También en el mismo libro de Isaías 49:6, Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ya? Hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué es lo que dice? La luz va a ser salvación hasta el fin del mundo. O sea, cuando nos habla en el libro de Isaías, nos habla de luces porque también nos está hablando de salvación. Y el último pasaje de Isaías 51:4, Isaías 51:4 dice, Isaías 51:4 dice, estad atento a mi pueblo mío y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y justicia para luz de los pueblos. Cuando nos habla de luz en el Antiguo Testamento,
también es un reflejo de la salvación. Y se me acaba de venir a la mente otro pasaje del libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Malaquías, capítulo 4, versículo 2 dice: mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. ¿Qué es lo que provoca el sol? El sol provoca que ya no estemos en la noche y que nazca el día. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y traerá, y en sus alas traerá salvación. La luz representa salvación. Y las tinieblas, ¿qué es lo que representan? Como lo decíamos en el capítulo, en Isaías 49:6, las tinieblas representan muerte, ¿ya? Las tinieblas nos muestran un lugar de muerte, un lugar desolador, ¿ya? Pero también las tinieblas son parte del pecado del hombre, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en tinieblas, como lo veíamos en los primeros 7 versículos del capítulo 5, eran nuestra vida pecaminosa. Pero Jesús, que es la luz, salió a nuestro encuentro y ahora Él es la luz que nos ilumina con su verdad. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Pablo salía a Damasco a matar a los creyentes de Damasco y llevaba cartas, dice que se le salió al encuentro Jesús. ¿Y cómo salió al encuentro Jesús de Pablo? Salió como una luz que dejó ciego a Pablo. Entonces, esa luz es la que nosotros hoy tenemos que adoptar, tenemos que tener y darnos cuenta de que nosotros somos hijos de luz y como somos hijos de luz, tenemos que andar en la luz. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una diferencia entre el versículo 3 y 4 del capítulo 5 y el versículo 9. En el versículo 3 dice que, yo lo resumí, nos habla de todo tipo de inmundicia, de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, y del versículo 4 nos habla de todo lo que el hombre proclama con su boca, ¿cierto? Necedades, palabras vanas, malas palabras, palabras ociosas. También aquí entra todo lo que son las palabras con connotación sexual, o como decimos en buen chileno, del doble sentido, ¿cierto? Cuando tiene un sentido bastante sexual, también cae. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el fruto que nos muestra el Efesios 5:9? Dice, bondad, justicia y verdad, porque es todo lo que ataca o con todo lo que podemos destruir las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces tenemos esta tablita ahí que podemos ver la diferencia entre las obras de las tinieblas, qué es lo que hacían los hombres pecadores y cuáles son las obras que ahora como hijos de luz debemos manifestar por medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque depende quién tiene el verdadero señorío en nosotros, es los frutos que vamos a producir. Me explico. Si la carne o el pecado tiene un mayor señorío en nuestra vida, lo más probable es que en nuestra vida se manifiesten todo este tipo de inmundicia, fornicación, avaricia, mentiras, palabras deshonestas, engaño, el aprovecharnos de los demás, palabras con connotación a lo mejor un poco oscura. Eso se va a manifestar porque nuestra vida, y al hablar de vida, quiero detenerme en un tema súper importante. Estamos hablando de la mente, ¿ya? Porque la mente es la que hace que seamos más espirituales o seamos más carnales. ¿Y qué es lo que es la mente? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Cuando en mi alma, cuando en mi mente está controlada por las obras de las tinieblas, obviamente voy a actuar como una persona incrédula y le voy a quitar el señorío de Dios en mi vida. Pero si yo trato de buscar el señorío de Dios en mi corazón, voy a comenzar a producir los frutos del Espíritu y si no, voy a producir las obras de la carne, que son obras infructuosas. ¿Qué significa infructuosas?
que no tienen ningún tipo de fruto o ningún tipo de beneficio. ¿Ya? El primero, el que está en la sombra de las tinieblas, no tiene vida ni tampoco da vida. Pero el Espíritu Santo es quien provoca vida en corazones quebrantados. ¿Ya? Hemos dicho durante todo este tiempo que el amor transmite vida y debemos andar en amor. Cuando en otro tiempo éramos pecadores y estábamos en tiniebla, no dábamos frutos, sino que hacíamos obras vergonzosas. ¿Ya? Y todas estas obras carecen de vida. Pero los hijos de luz son aquellos que no siguen las formas seculares o las formas del mundo, sino que tienen un cambio de mentalidad, tienen un cambio personal y un cambio voluntario. O sea, yo tomo la decisión de cambiar mis parámetros para andar conforme por el propósito de Dios. Y esto es súper importante porque yo soy quien decide cómo voy a caminar en mi vida. ¿Ya? Aquí hice un pequeño cuadro que es la tarea, una de las tareas de hoy. Después yo se las voy a compartir. El versículo 10, ¿qué nos dice el versículo 10? Comprobando el primer espacio. Yo sé que voy un poquitito rápido, pero es por el tiempo. Después yo todo esto se los comparto en el archivo, se los pongo en el grupo de WhatsApp y también les voy a dar las tareas para que las puedan escribir. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora vamos a ver cómo podemos andar como hijos de luz. ¿Cómo yo puedo realmente andar como hijo de luz? En primer lugar, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué significa comprobar? Comprobar significa, en griego, buscar, tratar de hacer, examinar, aprobar. ¿Ya? Comprobar significa buscar, tratar de hacer, examinar, aprobar lo que es correcto éticamente hablando en alguna situación en particular. Comprobar significa en griego buscar, tratar de hacer, examinar o aprobar lo que es correcto éticamente hablando en alguna situación en particular. Entonces, ¿qué me dice el versículo 10? Comprobando lo que es agradable, o sea, examinando. Esta decisión, estos pensamientos, esto que estoy viviendo, ¿realmente le agrada al Señor o no le agrada al Señor? Es el primer requisito para poder ser hijos que andemos en luz, para que podamos ser hijos que podamos mostrar. Estoy mostrando la otra respuesta. Es el primer requisito para el cual podamos mostrar o podamos determinar nosotros si estamos caminando en luz o estamos caminando en tinieblas. La segunda dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿ya? Sino más bien reprenderlas, ¿ya? Sino más bien reprenderlas. Al hablar de reprensión, en el contexto del libro de Efesios, dice, significa manifestar a la luz. O sea, reprender, ¿qué significa? Traer a la luz lo que está oculto. ¿Para qué? Para que la gente pueda reconocer su error. Por ejemplo, muchas veces cuando hacemos consejería, y vamos a tomar un caso, por ejemplo, del robo. Cuando descubrimos que alguien está robando como pastores, tenemos que confrontar el pecado. Entonces, ¿por qué robaste? No, es que era débil, es que era, ay, no me pude aguantar. Y como que tratamos de externalizar. La culpa vino de afuera. Pero ¿por qué robó esa persona? Porque esa persona tomó la decisión de robar y comenzó a alimentar el pecado. Entonces, cuando nos habla el versículo 11 dice, no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderla. ¿Qué quiere decir con esto? Manifestar, sacar a la luz el error. ¿Para qué? Para que pueda haber restauración. Si un ladrón no reconoce, si sí, de verdad, yo soy ladrón, esa persona no puede cambiar de vida. ¿Por qué?
porque no hay un reconocimiento, no hay un tomar el peso del pecado y hacerlo propiamente tal. ¿Y qué nos dice el versículo 15? Mirad pues con diligencia cómo andéis. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso? Analicen todo lo que hacen y vean si realmente le agrada a Dios o no le agrada a Dios. En segundo lugar, todas las obras infructuosas de las tinieblas, lo que el diablo nos llama a pecar, expónganlo, sáquenlo a la luz, muéstrenlo. Y en tercer lugar, que ya hayan examinado, ya hayan manifestado a la luz todo, miren con diligencia. ¿Qué significa con diligencia? Con diligencia significa con preocupación, con dedicación. Miren cómo están caminando. Pablo también lo dice en una de las frases emblemáticas de las epístolas las Paulinas: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque cuando decimos, pero yo hago todo agradable para el Señor, yo expongo todo mi pecado, comenzamos en un estado de pasividad o comenzamos en un estado de tranquilidad, que lo que nos hace es eso, bajar la guardia y que caigamos en error. Ya, entonces, ¿cuáles son las tres espacios comprobando lo que es agradable al Señor? Después, que las obras de las tinieblas más bien las reprendamos, y que por último, miremos pues con diligencia cómo andamos. ¿Ya? Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios capítulo 5, versículo 13 nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso es que somos hijos de luz, porque somos carta abierta ante el Señor, estamos expuestos ante ese. ¿Y por qué? Porque sé que la luz manifiesta todo. Es lo mismo que el dormir. El dormir, uno duerme, y Job habla del dormir como de la muerte. Dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Esto es Job capítulo 14, versículo 12. ¿Ya? ¿Y qué es lo que habla Pablo con respecto a la muerte? La muerte, Pablo la señala, o Pablo un poco como que la utiliza para describir el estado pecaminoso del hombre. El hombre que está en pecado es un hombre que está muerto. Por eso que dice en Romanos: porque la paga del pecado es la muerte, para reflejarnos que la muerte es un estado en donde el pecado ha tomado control del hombre. Así que como hemos visto las obras de las tinieblas y cómo tenemos que andar como hijos de luz, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cómo podemos ser llenos, cómo podemos llenarnos de la presencia del Señor. En primer lugar, como dijimos, tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor, y segundo, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que manifestar la luz con el testimonio de vida. O sea, tenemos que por medio de nuestra vida manifestar el Espíritu Santo. ¿Ya? El versículo 15 de Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el día, porque los días son malos. Debemos cuidar nuestro testimonio, ya que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero aquí algo que mucho me bendice: dice que tenemos que andar como sabios, ¿cierto? Y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y esto es súper importante, el hecho de aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque también en cómo utilizamos nuestro tiempo nos va a ayudar a mantenernos en luz o mantenernos en tinieblas. Y esto es súper puntual. En Latinoamérica, por decirlo de alguna forma, hay muchos hábitos que, más que acercarnos a Dios, nos llevan al tinieblas. Por ejemplo, se dice que en los países sudamericanos que estamos aquí representados, Chile, Argentina y Perú,
son uno de los países que más tiempo consumen detrás de un televisor. Ahora mucho más con el tema de Internet. Pero tenemos que empezar a evaluar en cómo yo estoy utilizando mi tiempo para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es súper importante. Con esto no quiero volverme puritano. Yo no tengo tele en Cuba por dos razones. Porque la televisión cubana es comunista y lo único que hablan es de Fidel. Y las noticias en Cuba superamos en la producción de papa, una guerra en Israel. En Cuba, en Perú se están muriendo de coronavirus y en Chile están quemando todas las casas. Noticia de última hora, Cuba va a tener la vacuna en 8 meses más. Entonces todo lo que muestran no refleja nada, pero también porque la televisión nos está exponiendo una realidad y estamos siendo controlados por corrientes satánicas y eso va contaminando nuestra vida. Un caso puntual. Yo me recuerdo que tiene que haber sido por ahí antes del 2000, hubo una novela en Chile, Sucupira, los chilenos se van a acordar, que salía La Mujer del Mar, que era una mujer que salía en bikini y se sacaba el bikini, pero se la veía a la espalda. Y provocó estragos en todos lados. Y ahora es algo súper normal. Hace 6, 7 años ver personajes homosexuales, o no, vámonos más allá. Hace 5 o 6 años ver fumar en televisión era bastante controversial. Y hoy es absolutamente normal. Hace 5 o 6 años ver en un programa de conversación que gente tomara licor era bastante terrible para la sociedad. Y hoy es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Tenemos que ver en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Ay, pero Pastor Gustavo, la conversación está buena, la conversación está interesante. Es cierto que tenemos que informarnos, pero también tenemos que tener discernimiento en qué es lo que estamos viendo. Lo que para nosotros es una aberración, para nuestros hijos va a ser absolutamente normal. Entonces, por eso es que Pablo nos dice cómo podemos ser llenos del Espíritu. Y lo primero que nos encontramos es que tenemos que comprobar que todo sea agradable al Señor. Y lo segundo que Pablo me dice, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Aprendiendo a aprovechar mi tiempo. Yo voy a compartir con ustedes un video que hay sobre el uso de los teléfonos celulares en los niños que a mí me dejó impactado, pero yo no quiero mostrarme ni quiero que suene de vanagloria, pero por ejemplo mis hijas ven 30 minutos de televisión al día y nosotros decidimos lo que ven. Pero cuando hago una comparación con otros niños, el grado de crecimiento intelectual que tienen las chiquillas es mucho más rápido que el de otros niños. No estoy hablando de niños de diferentes lugares, incluso con niños americanos. Pero cuando me puse como a pensar el análisis, y es porque tenemos que inculcar en nuestros hijos, porque esto parte desde que éramos pequeños, la conciencia de que sepan utilizar bien su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a utilizar bien nuestro tiempo, aprendemos a ser eficientes y aprendemos y logramos desarrollar la capacidad de decidir qué es lo que me conviene y qué no. Pero cuando no tenemos una noción de aprovechar bien nuestro tiempo, hacemos lo que queremos, lo que más placer nos da en ese momento. Y es que no estamos siendo entrenados en poder crecer y en poder ser, en poder entender cómo utilizar nuestra vida. ¿Por qué? El tiempo más escaso, perdón, el recurso más escaso hoy es el tiempo. El recurso más escaso que tenemos es el tiempo. El hecho de que estemos hoy aquí y haya muchos menos alumnos que en un comienzo es porque también no han podido aprovechar bien el tiempo de continuar. ¿Por qué? Porque el tiempo ya pasó y no los podemos revertir, ¿cierto? Yo a veces me miro en el espejo y digo, Señor, los años pasan muy rápido, pero el tiempo es una palabra llamada kairos. ¿Qué significa kairos? Que es el tiempo de Dios, ¿ya?
Y el tiempo también se traduce como en oportunidad. En otras palabras, Pablo nos enseña, miremos con diligencia cómo andamos, por dónde andamos, no como necios, sino que, como sabes, aprovechando las oportunidades que nos dan. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Ya? Y mire cómo dice el 17 y 18, porque por tanto no seáis insensatos. Y es la tercera manera de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, sino que seamos entendidos en la voluntad de Dios. Y miren lo que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pablo? Comprueba que todo lo que hagas sea agradable ante el Señor. En segundo lugar, le dice, aprende a ser sabio aprovechando el tiempo, aprovechando las oportunidades. Y en tercer lugar, le dice, siendo entendidos en la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque el vino les traía placeres momentáneos, sí, pero que al final habían disoluciones, habían problemas, habían pleitos, habían rencillas. Sino que le dice, deja todo eso, sino que procura, entiende cómo poder ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Cómo poder ser lleno del Espíritu Santo, cómo poder llenarnos, cómo poder nutrirnos y cómo poder abastecernos del Espíritu Santo. El necio nunca va a entender la voluntad de Dios, el necio nunca va a comprender los caminos del Señor, pero los entendidos son los que aprenden a obedecer la voluntad de Dios y a ver los resultados que provocan. Por eso los imitadores de Dios, los amados por Cristo, los hijos de luz, son aquellos que han sido liberados de sus emociones y deseos de la carne y se han rendido completamente a la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino. Está citada con frecuencia a los santos a no beber. No obstante, toca un tema mucho más profundo que no es simplemente embriagarse. Para Pablo, el que está embriagado con vino representa a los necios. Un borracho es una persona necia. ¿Les cuento un chiste? Había un borrachito debajo de un puente buscando una billetera. Dice, ay, ¿dónde quedó mi billetera? ¿Dónde quedó mi billetera? ¿Dónde quedó mi billetera? Y viene un señor y dice, ¿qué le pasa, borrachito? Que perdí mi billetera aquí, perdí mi billetera y no la puedo encontrar. Y el borrachito, y el señor le dice, ¿y dónde la perdió? No, la perdí ahí en la mitad de la cuadra donde... Y le dice, ¿por qué no la va a buscar allá? No, es que allá está oscuro y aquí está el poste. ¿Por qué? Porque el borrachito estaba buscándolo en un lugar que estaba completamente equivocado. ¿Por qué no está la billetera? La billetera se le había perdido en un lugar oscuro, pero como él es necio y el vino le quita la cordura, comienza a buscar en lugares que no le corresponden, pierde el tiempo en buscando la billetera en donde no la va a poder encontrar. Entonces, por eso que dice, seamos entendidos. Cuando habla del vino, Pablo lo va a hablar a la insensatez, a la falta de racionamiento, a los necios que ignoran el tiempo y la voluntad de Dios y son llevados a disolución. Disolución significa derrochar la vida en algo que es ajeno a la voluntad de Dios, a dividir, a no asumir nuestras responsabilidades. No podemos recibir un milagro de Dios si no buscamos a Dios de manera con entendimiento. Por eso Pablo lo dice, presentemos vuestro... No, no fue Pablo, fue el escritor de Hebreos. Presentando vuestro culto, nuestros cuerpos como culto racional, con entendimiento. ¿Ya? Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10 nos dice, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, porque ya no estamos provocando disolución, sino que estamos siendo llamados a unir, estamos siendo llamados a unificar el cuerpo de Cristo. El ser llenos es comprender la voluntad de Dios para nosotros y poder, es un mandato para cada uno de nosotros. La llenura del Espíritu Santo es el resultado de una búsqueda repetitiva y constante en el creyente. Yo no voy a buscar a Dios cuando se me ocurra. Yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo constantemente.
¿Ya? Vemos que el embriagarse con vino, podemos hacer un contraste. El embriagarse con vino trae disolución, pero Pablo dice, no se embriaguen con vino, sino que mejor llénense con el Espíritu Santo. Eso es el versículo 18. El versículo 15 dice, ya no anden como necios, sino que no tenemos que andar como necios, sino que ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que andar como sabios. El versículo 6 de Efesios nos dice, los incrédulos desperdician el tiempo, pero ¿cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que aprovechar bien el tiempo, ser entendidos en la voluntad de Dios. Es así como vamos a poder obtener o poder ser llenos constantemente del Espíritu Santo en nuestra vida, y vamos a poder ser diligentes y poder vivir como hijos de luz que Pablo nos está enseñando y nos está mostrando. Ustedes han escuchado a los borrachitos hablar, de partida no se le entiende nada, y el borracho tiene una particularidad, el borracho no escucha. Llega un borracho a la casa y la mujer dice, ¿y a dónde venís? No, si vengo de allá, pero mira cómo venís, no, pero que andaba con Pedrito, mira lo que venía andando así, pero el borracho habla, pero el borracho no tiene la capacidad de razonar, no tiene la capacidad de entender, pero nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos da la capacidad de comprender y la capacidad de responder y reaccionar. Aflora en nosotros el agradecimiento y existe una relación con Dios. Si hallamos como hijos de los una dificultad inesperada, no buscamos soportarla con nuestras propias fuerzas, no buscamos superarla con nuestras propias fuerzas, sino que por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, logramos tener paz y tranquilidad y superar toda la llenura, todos los problemas y todas las dificultades. El ebrio nunca, por eso hay un dicho, dice, no hay peor guerra que uno haga contra un borracho. ¿Por qué? Porque el borracho nunca pierde, ¿cierto? El borrachito siempre va a ser el más capo. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a aceptar opiniones de otros. Él se cree único, él se cree vencedor. Pero es diferente que está lleno del Espíritu Santo, que en vez de enfocarse en sí mismo, que buscamos la ayuda del Espíritu Santo y buscamos ayudar al prójimo y ser de crecimiento para los demás, ¿ya? Según Efesios, versículo 19 y versículo 20, que va a ser la segunda tarea de esta noche, ¿cuáles son las evidencias del Espíritu Santo? Lo voy a leer para que no anden perdidos. Efesios 19:20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Encontramos que la evidencia del Espíritu Santo, una es que podemos tener una alabanza grupal, porque sé que hablando con salmo, con cántico, ¿qué hacían los que estaban en tinieblas? Hablaban palabras deshonestas, hablaban mentiras, hablaban engaños, hablaban tronería, hablaban palabras con connotaciones oscuras. Pero nosotros como hijos de Dios, como llenos del Espíritu Santo, ya no tenemos que actuar como los del mundo, sino que nuestra alabanza tiene que ser grupal. ¿Qué significa alabanza grupal? Que cuando nos reunamos nuestra conversación se transforme en una alabanza a Dios, que nuestra interacción entre nosotros no sea la mentira, no sea aprovecharme del hermano, no sea aprovecharme del pastor, no sea inspirar la lástima de los demás, que sino que por medio de nuestra conversación nosotros podamos alabar, podamos adorar, podamos glorificar al Señor. El segundo evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que no existen quejas, sino que existe agradecimiento y existe gratitud. Y la tercera evidencia de la llenura del Espíritu Santo
es que nos sometemos los unos a los otros como nos sometemos los unos a los otros como si los demás fueran, nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, con temor nos humillamos y nos doblegamos, ¿ya? Esas son las tres evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Y así pasamos al cuarto punto de esta clase, que cómo podemos ver la llenura del Espíritu Santo en las relaciones. El libro de Efesios nos va a mostrar tres tipos de relaciones. En primer lugar, la relación matrimonial. La relación matrimonial. En segundo lugar, nos va a mostrar la relación entre padre e hijo. ¿Ya? La relación entre padre e hijo. Y por último, nos va a mostrar la relación entre siervos. ¿Ya? Nos va a mostrar la relación entre siervos. ¿Ya? Son los tres tipos de relaciones que vamos a encontrar, en las cuales también podemos reflejar y podemos mostrar la llenura del Espíritu Santo. Dice en 5:21, como lo leíamos recién, dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y 5:20, y en Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que someternos, tenemos que ser sumisos, revestirnos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios a los soberbios los resiste, pero a los humildes Dios les llena de gracia. ¿Ya? El sometimiento es una actitud no muy querida, porque no nos gusta ser sometidos, no nos gusta que alguien nos mande, pero también es algo que tiene que mostrarse. Y esto se ve mucho, y por eso es que Pablo muestra la primera relación en el matrimonio. ¿Ya? En el matrimonio. ¿Qué es lo que dice? No lo puse ahí en el 5:22. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. El Señor nunca nos va a pedir lo que nos es fácil cumplir. El Señor nunca nos va a exigir lo que no nos cuesta, sino que el Señor siempre nos va a exigir lo que más nos cuesta. Entonces, ¿qué es lo que más les costó? ¿Qué es lo que más les cuesta a las mujeres? A las mujeres lo que más les cuesta es someterse. Por eso es que Pablo dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Es decir, pero Pastor Gustavo, ¿cómo dice eso? Conozco a las argentinas, a las peruanas y a las chilenas y a las coreanas. Y las mujeres son de armas tomar. Pero cuando Pablo le dice a las mujeres sujétense a su marido como al Señor, está demostrándonos algo. Está diciendo, si ustedes logran someterse a Cristo, no les va a costar someterse a su marido. Mire lo que dice el 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si ustedes que son la iglesia y se sujetan a mí, mujeres también sujétense hacia sus maridos. Entonces te va a decir la mujer, pero Pastor Gustavo, porque usted es hombre. No, espérense lo que me dice, mire lo que dice el 5:24. Así como la iglesia que está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Y aquí lo que iba a decir, pero Pastor Gustavo, porque usted hombre le está dando palos a las mujeres. Hoy día somos 2 hombres y 3 con el pastor Fabián, que la pastora Lorena lo tiene ahí. Pero mire lo que nos dice el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué
Dios no nos dijo a los hombres, hombres, sométanse a las mujeres, porque los hombres somos sometidos y hacemos lo que las mujeres quieren por la paz mundial. Como se ríe el pastor Roger. ¿Qué es lo que nos cuesta a los hombres? A los hombres nos cuesta amar. Nos cuesta expresar el amor. Pero ¿cuál es el grado de amor que tenemos que reflejar o expresar a nuestras esposas? Tanto que seamos capaces de entregarnos como Cristo se entregó por la iglesia. Yo esto no lo cumplo, yo no soy un buen testimonio de buen marido, porque yo amo a la Ángela, pero no sé si daría mi vida por ella. Ella sí la daría por mí. Lo que sí tengo que agradecer es que Ángela es una mujer bastante sujeta. ¿Pero a qué voy con esto? Que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestras relaciones también se ve reflejada la llenura del Espíritu Santo. Al principio nos cuesta mucho. En mi caso me costó mucho, mi casa de harta discusión, de hablar todo. En cambio el ángel era completamente diferente y como que no entendí. Pero cuando Pablo le dice, maridos, amado a vuestra mujer, así como Cristo se entregó amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es el concepto de entrega. Yo tengo que aprender a entregarme a mi mujer. Yo tengo que aprender a entregarme a mi esposa, porque yo soy la cabeza. Y si la mujer ve en la cabeza una llenura, un compromiso espiritual, ve que se entrega, ve que cede, ve que trata de sacrificar aspectos en el beneficio del matrimonio, a la mujer no le va a costar someterse ni ser sumisa, porque ve en el hombre un respaldo espiritual. ¿Qué es lo que le dice? Así como la cabeza de la iglesia es Cristo, la cabeza del matrimonio es el hombre. Pero si la mujer no ve en su esposo un referente espiritual, un sacerdote, obviamente que la mujer no va a someterse ni se va a sujetar a su marido. Entonces, marido, si usted tiene una mujer chúcara, como diríamos en Chile, tiene una mujer rebelde, no, el problema no está en la mujer, sino que el problema está en usted como esposo. Así que mujeres de este grupo de Zoom pueden aplaudir agradeciendo a Dios por esta palabra. Que el problema no está en ustedes, el problema está en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, ya no comenzamos a pensar en nosotros, comenzamos a pensar en el prójimo. Entendamos algo. Tenemos que entender que el concepto en el matrimonio es el mismo concepto de la iglesia. ¿Para qué fue formada la iglesia? ¿Para qué somos parte de la iglesia? Para crecimiento, para edificarnos los unos a los otros. Para eso es que Dios estableció la iglesia. ¿Para que Dios estableció el matrimonio? Para crecimiento, para edificarnos los unos a los otros. Pero muchas veces nuestros matrimonios no son un lugar de crecimiento, sino que son un lugar donde se vive la Tercera Guerra Mundial todos los días. Y es ahí donde yo me tengo que preguntar, ¿mi matrimonio también es un matrimonio que está en oscuridad o es un matrimonio que está caminando en luz? Nosotros, aunque ustedes no lo crean, con la pastora Ángela peleamos a veces nomás. Pero cuando empezamos a casarnos, cuando nos casamos y empezamos a pelear, hubo un momento que nos dimos cuenta que las discusiones no llegaban a ningún fin y siempre eran reiterativas. Y dijimos, lo que estamos haciendo, no estamos desgastando energía en cosas que no son productivas porque la pelea no es productiva. Entonces hagamos algo, cada vez que tengamos una discusión, cada uno asuma sus responsabilidades, pero saquemos soluciones prácticas. Por ejemplo, el permiso. Cuando las niñas quieren pedir permiso para algo, ¿quién va a tener la última palabra? ¿Tú o yo? En este caso, por ejemplo, cuando hay que corregir a las niñas. En mi caso bien puntual, cuando las niñas cometen algún error, la Ángela me dijo, mira, yo puedo llamarles la atención, yo puedo castigarlas, pero ellas tienen que desde chica tener un concepto de quién es la cabeza de la familia para que en sus matrimonios también tengan un concepto sano.
Entonces, en mi caso, cuando peleamos, no, pero como le decía esto, no, pero muchas veces peleamos por tratar de corregir errores en el comportamiento de las niñas. Entonces dijimos, hagamos esto. Que el último que hable con la niña para corregir sus malos comportamientos, seas tú, en mi caso yo, para que también las niñas tengan un buen concepto de la autoridad de la casa. Entonces, cosas súper simples, en el momento cuando las vamos poniendo por práctica, se van a encargar de solucionar problemas que nos enfrascamos y nos desgastamos y peleamos y estamos 10 y enojados y uno termina durmiendo en la orilla del mar Mediterráneo de la cama y el otro duerme en la orilla del río Jordán y al medio tenemos toda la Canaán de dividiendo. Entonces, cuando nos enfrascamos en peleas y como matrimonio no tratamos de ver que nuestro matrimonio también camine en luz, que va a provocar que nuestro matrimonio se llene de tinieblas. Y si nuestro matrimonio está entenebrecido, toda nuestra familia va a estar entenebrecida. Pero si cuando tratamos de buscar que nuestro matrimonio sea lleno del Espíritu Santo, como dijimos, sometiéndonos con las mujeres, sujetándose a su marido, pero con unos maridos que sean capaces de dar su vida por su esposa, con una relación basada en el compañerismo, en que todo lo podamos comprobar, cuando vamos en ese concepto, nuestro matrimonio va a ser un matrimonio sano, nuestras familias van a ser sanas y nuestra iglesia va a ser sana. Nuestra sociedad va a ser sana. ¿Por qué el diablo está corrompiendo tanto este último tiempo el matrimonio? Iba en la radio, yo el otro día salí en un taxi y vi escuchando a un psicólogo y decía, ¿por qué cada vez hay menos hijos y hay más crianza de perros? Y vemos que el negocio de la veterinaria es uno de los negocios que más creció en la pandemia. Hay pañales para perros, hay coches para perros. Qué pena que hoy la muerte de los niños sea un delito, porque que la muerte de los niños sea un delito, pero la muerte de los perros, que la muerte de los niños sea un derecho como el aborto, hoy está el derecho al aborto, pero que la muerte de los animales que no tienen vida, que no tienen salvación, sea un delito. Y decían, ¿por qué hoy en día la gente no está en sus planes el tener hijos, sino que en sus planes está el criar animales? Porque el animal nunca le va a reclamar, el animal nunca se va a quejar, el animal no va a ir al colegio. Hicieron un estudio y la gente me decía, ¿cuáles eran las prioridades? Y saben que muchos decían, no, para mí más importantes son mis papás, mi perro, mis amigos y mi marido. Y el marido y la esposa estaban en último lugar y estaban los perros por encima de su marido. Y cuando yo iba escuchando este estudio en la radio, quedé realmente espantado y dije, ¿cómo el diablo está corrompiendo los fundamentos de la sociedad que Cristo ha establecido? Porque al romper el concepto en el matrimonio, rompe conceptos en la sociedad y en nuestros hijos. Así que, amados hermanos, amados en el Señor, tenemos que dar nuestra vida por nuestras esposas. ¿Y de qué tal manera? El Señor no se enfrascó tanto en las mujeres, sino que se enfrascó más en las mujeres. Miren lo que dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo? Se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. La mayor responsabilidad del matrimonio está en el hombre, porque es la cabeza de la familia. Así como nuestra vida espiritual, nuestra mayor responsabilidad está en Cristo, nosotros como hombres somos responsables de nuestras familias. Y es así como vamos a llegar en la próxima semana a la última clase del libro de Efesios, donde vamos a ver cómo podemos ser buenos padres, buenos siervos y cómo ser verdaderos soldados de Jesucristo. Espero que haya sido de bendición esta clase, espero que haya